El aire en Caracas se siente cargado de una electricidad estática que precede a las grandes tormentas, pero esta vez no es el clima lo que sofoca a la capital venezolana. Las calles, usualmente vibrantes con el caos del tráfico y la música de los barrios, han caído en un silencio sepulcral, roto únicamente por el rugido lejano de motores que no pertenecen a civiles. La noticia ha corrido como pólvora por los pasillos de Miraflores y los búnkeres de Fuerte Tiuna. Nicolás Maduro Moros, el hombre que se creía blindado por anillos de seguridad rusos y cubanos, ha sido extraído de su fortaleza en una operación quirúrgica que ha dejado al mundo atónito, mientras el dictador es trasladado bajo custodia federal hacia una celda de 3 metros por 3 metros en Nueva York. En Venezuela el tablero de poder ha saltado por los aires, dejando tras de sí un vacío que las facciones más oscuras del régimen intentan llenar antes de que el sol termine de salir. En este escenario de máxima tensión, la figura de Delcy Rodríguez emerge no como una salvadora, sino como una administradora del caos designada por la urgencia y el pragmatismo de Washington. Como presidenta encargada, Rodríguez ha comenzado a mover las piezas de una transición que sabe inevitable, pero que intenta negociar con el cuchillo de la justicia estadounidense rozándole el cuello. El primer gran golpe simbólico de su gestión ha sido la liberación masiva de cientos de presos políticos. Una medida que no nace de la convicción democrática, sino de un ultimátum directo de la administración de Donald Trump. O hay gestos reales de apertura, o la segunda ola de ataques militares convertirá lo que queda de las sedes de inteligencia en cenizas. Desde las sombras del Helicoide y Ramo Verde, hombres y mujeres que pasaron años en la oscuridad absoluta, sometidos a torturas sistemáticas y desnutrición crónica, están siendo escoltados hacia la libertad condicionada. Sin embargo, esta liberación no es una fiesta completa. Es un mensaje calculado para el exterior mientras las estructuras del terror interno siguen intactas. Rodríguez ha ordenado el desmantelamiento de los centros de tortura más infames, pero la resistencia es feroz en el ala radical del chavismo. Cada preso que cruza el umbral de la prisión es una bofetada directa a la cara de los jerarcas que aún sueñan con una resistencia armada en la selva, y la presidenta interina lo sabe, está jugando una partida de póker donde su vida es la apuesta principal. Mientras tanto, en Washington y Nueva York, los fiscales federales ultiman los detalles de lo que será el juicio del siglo. Nicolás Maduro, despojado de sus trajes de gala y sus medallas vacías, enfrenta cargos por narcoterrorismo y corrupción que escalan a niveles nunca antes vistos en la jurisprudencia internacional. Se estima que la red de saqueo, liderada por su círculo íntimo, no solo robó los $1.000 millones inicialmente reportados, sino que la cifra real podría superar los $150.000 millones, una fortuna cimentada sobre el hambre de 30 millones de venezolanos. El fin de la era de la impunidad ha llegado, y con él el inicio de una purga interna que promete no dejar piedra sobre piedra en la estructura criminal que secuestró a una nación durante más de un cuarto de siglo. El epicentro de la tormenta política se ha desplazado ahora hacia una figura que durante décadas fue considerada el verdadero poder detrás del trono, el arquitecto del miedo y el mazo de la represión, Diosdado Cabello Rondón. Con la caída de Maduro, el colapso de su estructura de mando ha sido inmediato y violento. Informes de inteligencia interna sugieren que, al enterarse de la extracción de Maduro, Cabello intentó activar el Plan Zamora para movilizar a las milicias bolivarianas en un último esfuerzo de resistencia suicida. Sin embargo, se encontró con una realidad devastadora. Los mandos militares, aquellos que juraron lealtad eterna al proceso, le han dado la espalda en menos de 24 horas. La lealtad en la dictadura tiene un precio, y con las cuentas congeladas y los satélites estadounidenses vigilando cada movimiento, el precio de seguir a Diosdado se ha vuelto impagable. Fuentes cercanas al Ministerio de la Defensa confirman que Diosdado Cabello se encuentra actualmente
en un estado de paranoia absoluta, atrincherado en una locación subterránea fortificada en el oriente del país. Testigos presenciales afirman que el otrora hombre fuerte del chavismo ha perdido por completo los estribos. Los gritos de furia y las maldiciones contra sus antiguos aliados resuenan en las paredes de hormigón. Se reporta que, en un arranque de ira incontrolable, Cabello destrozó equipos de comunicación y mobiliario de lujo. Consciente de que el círculo de acero que lo protegía se ha convertido en su propia jaula, su influencia sobre el Partido Socialista Unido de Venezuela se ha evaporado y su programa de televisión, que antes dictaba sentencias de prisión con un solo mazo, ha quedado reducido a una señal de ajuste que simboliza el fin de su era de terror. La caída de Cabello no es solo política, es una derrota logística total. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha filtrado documentos que revelan que Diosdado no solo controlaba las rutas del narcotráfico a través del cartel de los soles, sino que su fortuna personal, oculta en paraísos fiscales y empresas fachada en Turquía y Emiratos Árabes Unidos, asciende a la estratosférica cifra de 80.000 millones de dólares. Este tesoro de guerra, acumulado mediante el contrabando de oro de sangre y el control de los puertos, está siendo rastreado y bloqueado por una coalición financiera internacional sin dinero para pagar a sus escoltas y sin el respaldo de Rusia, que ha decidido observar desde la barrera. El hombre que una vez se burló de las sanciones internacionales se enfrenta ahora a la posibilidad de ser entregado por sus propios hombres a cambio de recompensas millonarias. Mientras Delcy Rodríguez intenta proyectar una imagen de estabilidad institucional ante la comunidad internacional, el destino de Diosdado Cabello cuelga de un hilo muy delgado. Washington ha sido claro: no habrá inmunidad para los crímenes de lesa humanidad ni para el narcotráfico a gran escala. La orden de captura internacional se ha reactivado como una prioridad máxima y los operativos especiales ya han recibido la luz verde para proceder si no se entrega de manera voluntaria en las próximas horas. La caída del segundo de a bordo marca el colapso final de la estructura de mando del chavismo radical, dejando a las facciones militares en una carrera desesperada por negociar sus propias salidas antes de que el mazo de la justicia caiga definitivamente sobre sus cabezas. La parálisis que consume a las Fuerzas Armadas venezolanas no es producto del azar, sino de una maniobra de asfixia financiera y psicológica coordinada desde los centros de inteligencia global. Mientras Diosdado Cabello se desmorona en su búnker, los generales que antes exhibían soles de oro en sus hombros ahora intentan borrar cualquier rastro de su vinculación con el cartel de los soles. Se ha filtrado que la cifra del saqueo a las arcas públicas es infinitamente superior a lo que cualquier economista se atrevió a proyectar. No son solo los ahorros de una nación, sino que se estima que el esquema de lavado de dinero estructurado por el alto mando militar y la cúpula chavista alcanzó la demencial suma de 250.000 millones de dólares. Este capital, suficiente para reconstruir 3 veces el continente sudamericano, ha sido utilizado para financiar redes de desestabilización en todo el hemisferio, mientras el pueblo venezolano rebuscaba comida entre los desechos. La tensión en los cuarteles ha llegado a un punto de no retorno. En Fuerte Tiuna, los enfrentamientos verbales entre los oficiales leales a la línea dura y aquellos que buscan una salida negociada han terminado en tiroteos aislados y arrestos internos. Delcy Rodríguez, actuando bajo la sombra de un protectorado internacional de facto, ha firmado decretos de emergencia para confiscar todas las propiedades de lujo, yates y aviones privados pertenecientes a la familia Maduro y Cabello. La orden es clara: ni un solo centavo de la nación saldrá del país. En un acto de desesperación total,
Se informa que algunos jerarcas intentaron quemar archivos críticos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, pero fueron interceptados por comandos de la Dirección de Contrainteligencia Militar, que ya han cambiado de bando, buscando clemencia ante los tribunales internacionales que ya preparan los expedientes de extradición. El impacto económico de este colapso es de proporciones apocalípticas para el modelo extractivo del régimen. Las cuentas de petróleos de Venezuela en el extranjero han sido congeladas por completo y los socios estratégicos en Asia y Oriente Medio han comenzado a desvincularse públicamente de cualquier contrato firmado con la administración anterior. La magnitud de la corrupción descubierta ha dejado en evidencia que el país no solo estaba en quiebra, sino que fue sometido a una ingeniería de despojo sistemático, donde cada litro de combustible y cada gramo de oro servía para inflar las cuentas personales de una élite criminal que ahora huye despavorida. Los expertos aseguran que la recuperación tomará décadas, pero el primer paso es la recuperación de los activos robados. Una cacería de tesoros que ya ha comenzado en los bancos de Suiza, Singapur y el Caribe. En este clima de purga y revelaciones escandalosas, la figura de Nicolás Maduro en su celda de Nueva York se vuelve cada vez más patética. Informes filtrados desde el Centro de Detención Federal indican que el dictador, despojado de su aura de invencibilidad, sufre ataques de pánico constantes y exige hablar con sus abogados para negociar una reducción de pena a cambio de entregar las coordenadas exactas de las caletas de dinero en efectivo y los nombres de sus testaferros internacionales. La traición se ha convertido en la única moneda de cambio en un ecosistema donde el honor nunca existió. Mientras tanto, en las calles de Caracas, el pueblo comienza a despertar de una pesadilla de 25 años, viendo cómo los muros del miedo se derrumban ante la realidad innegable de que sus opresores eran, ante todo, ladrones de una escala nunca antes vista en la historia de la humanidad. Mientras el sol comienza a ocultarse tras el Ávila, la silueta de Caracas se ve interrumpida por columnas de humo negro que emergen de las sedes de los colectivos armados, los grupos de choque, que durante años fueron el brazo ejecutor del terror en las barriadas. Con la cadena de mando rota y el financiamiento cortado de tajo, estos grupos han entrado en una fase de canibalismo interno. Reportes de inteligencia sugieren que las disputas por el control de los arsenales y los depósitos de divisas en efectivo han convertido a zonas como el 23 de enero en campos de batalla urbanos. Se estima que en las bóvedas secretas de estos grupos se han hallado más de 5.000 millones de dólares en billetes de alta denominación, un tesoro que ahora es objeto de una cacería feroz, tanto por parte de las fuerzas especiales de la nueva administración como por bandas criminales que huelen la debilidad del régimen moribundo. La liberación de los presos políticos ha tomado un giro cinematográfico en la prisión de Ramo Verde. Los portones de acero, que durante décadas se cerraron sobre las esperanzas de la disidencia, han sido derribados literalmente por la presión de una multitud que ya no teme a los fusiles. El espectáculo es desgarrador. Hombres que alguna vez fueron líderes vibrantes salen convertidos en sombras, con la piel pegada a los huesos tras años de una dieta de hambre y tortura psicológica. Sin embargo, la noticia que sacude al mundo es el hallazgo de cámaras de tortura subterráneas de alta tecnología, financiadas con más de 800 millones de dólares provenientes de fondos desviados de la salud pública. En estos laboratorios del horror se han encontrado pruebas de experimentos de control mental y dispositivos de supresión física que superan cualquier relato previo sobre la crueldad del chavismo radical. En el centro de esta tormenta, la búsqueda de Diosdado Cabello ha alcanzado un nivel de intensidad sin precedentes. La Marina de los Estados Unidos ha desplegado un bloqueo naval total en las costas venezolanas para evitar su huida hacia islas del Caribe o territorio africano.
La recompensa por su captura, que inicialmente era de 15 millones de dólares, ha sido elevada por un consorcio internacional de víctimas a la asombrosa cifra de 500 millones de dólares, vivos o muertos. Esta suma ha provocado una deserción masiva en su anillo de seguridad más íntimo. Se rumorea que Cabello, en un estado de desvarío total, ha intentado negociar su entrega directa a las autoridades brasileñas a cambio de la protección de su familia, pero la respuesta ha sido un silencio sepulcral. Nadie quiere cargar con el estigma de proteger al hombre que personifica el saqueo de un continente. La caída del sistema de inteligencia, el temido SEBIN, ha dejado al descubierto una red de espionaje que se extendía mucho más allá de las fronteras venezolanas. Los servidores incautados revelan que el régimen de Maduro y Cabello destinaba más de 12,000 millones de dólares anuales para vigilar a opositores en el extranjero y comprar voluntades políticas en organismos internacionales. Este presupuesto, que triplica el gasto nacional en educación, era gestionado directamente desde el despacho de Diosdado, quien utilizaba el miedo como moneda de cambio universal. Hoy, esos mismos espías están vendiendo la información al mejor postor, entregando las rutas de escape y los escondites de los jerarcas que aún permanecen en el país, marcando el fin definitivo de una era donde la delación era la única forma de supervivencia. La caída de la cúpula ha provocado un terremoto en las bases del Palacio de Miraflores, donde Delcy Rodríguez intenta sostener un gobierno de transición que parece más un tribunal de guerra que una administración civil. Las investigaciones forenses dentro de los archivos financieros de la presidencia han revelado una traición de proporciones bíblicas. El círculo íntimo de Nicolás Maduro no solo vació las reservas de oro del Banco Central, valoradas en más de 60,000 millones de dólares, sino que implementó un sistema de peaje revolucionario que afectaba incluso la ayuda humanitaria que llegaba al país. Se ha documentado que por cada caja de alimentos básicos que llegaba a los hogares más pobres, el régimen desviaba el equivalente a $200 hacia cuentas privadas en paraísos fiscales. Esta revelación ha encendido una chispa de indignación tal que incluso los antiguos bastiones del chavismo han salido a las calles a exigir no solo la libertad, sino la confiscación total de los bienes de los jerarcas. Mientras tanto, en la frontera con Colombia, el caos es total. Los grupos irregulares y las guerrillas, que durante años actuaron como el ejército privado de Diosdado Cabello, están siendo bombardeados por drones de última generación en una ofensiva relámpago que busca desarticular cualquier intento de insurgencia. Se estima que estos grupos protegían laboratorios de procesamiento de cocaína que generaban ingresos por más de 90,000 millones de dólares anuales, una cifra que supera el Producto Interno Bruto de varias naciones vecinas combinadas. La destrucción de esta infraestructura financiera es el golpe de gracia para Cabello, quien, según informes de inteligencia humana, ha sido visto por última vez intentando cruzar la selva del Darién disfrazado de campesino, escoltado por apenas 3 hombres que cobran $1,000 por minuto solo, por no entregarlo a la primera patrulla que encuentren. El fin de Diosdado hoy no es solo político, es un colapso moral que ha dejado a sus seguidores en un estado de estupor. El hombre que predicaba el socialismo desde un estudio de televisión valorado en 100 millones de dólares, mientras el pueblo moría por falta de antibióticos básicos, se ha convertido en el símbolo universal de la hipocresía dictatorial. La justicia internacional ha emitido alertas rojas que bloquean cualquier movimiento de sus familiares, quienes intentaban huir hacia Europa con maletas cargadas de diamantes de sangre y lingotes de oro con el sello de la República. La magnitud del robo es tan vasta que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha tenido que crear una unidad especial solo para procesar los activos recuperados, los cuales se planea reintegrar
a un fondo de reconstrucción nacional que podría convertir a Venezuela en la economía más fuerte de la región en menos de una década. En este escenario de justicia acelerada, la liberación masiva de presos políticos continúa bajo la supervisión de observadores internacionales. Sin embargo, el proceso se ha visto empañado por el descubrimiento de fosas comunes en las cercanías de los centros de detención militar. Se sospecha que en los últimos meses del régimen, ante el miedo a la caída inminente, se ejecutaron a más de 3.000 disidentes para borrar huellas de crímenes de lesa humanidad. Este hallazgo ha transformado la alegría de la liberación en un clamor nacional por justicia penal inmediata. La presión sobre Delcy Rodríguez para que entregue a todos los implicados en la cadena de mando es insoportable. Y se rumorea que ya ha comenzado a firmar las órdenes de extradición para los generales más radicales, buscando salvar su propio pellejo en un barco que se hunde irremediablemente. El desenlace de esta tragedia histórica se escribe hoy en los tribunales de Nueva York, donde Nicolás Maduro Moros ha comparecido por primera vez ante un juez federal. El mundo ha sido testigo de una imagen que hace apenas unos meses parecía imposible. El dictador, despojado de su prepotencia y de sus camisas militares, vestido con el uniforme naranja de los convictos, escuchando la lectura de cargos que podrían sumar más de 500 años de prisión. La Fiscalía ha revelado pruebas de que Maduro, en sus últimos días de poder, ordenó el desvío de $300.000 millones hacia cuentas en criptomonedas para financiar un ejército de mercenarios internacionales que debía retomar el control de Caracas. Esta cifra, que supera el presupuesto anual de varias potencias europeas, representa el mayor robo sistemático de fondos públicos jamás registrado en la historia moderna. Mientras tanto, en Venezuela, el fin de Diosdado Cabello se ha consumado de la manera más humillante posible. Los últimos informes confirman que Cabello fue localizado por una unidad de drones en un escondite subterráneo bajo una de sus mansiones confiscadas en el estado Monagas. Se reporta que el hombre que juró morir peleando fue encontrado en un estado de colapso nervioso absoluto, rodeado de cajas de dólares en efectivo y lingotes de oro que ya no tenían valor alguno para comprar su escape. Al verse acorralado, Cabello habría intentado destruir evidencia clave, prendiendo fuego a la habitación, provocando una explosión que lo dejó gravemente herido, pero vivo, para enfrentar la justicia. Su traslado a una prisión de máxima seguridad en el extranjero es inminente, marcando la caída definitiva del mazo que una vez aterrorizó a millones. La liberación masiva de presos políticos ha alcanzado su punto máximo con la apertura de las celdas de castigo conocidas como la tumba. Líderes opositores, estudiantes y militares institucionales han salido a la luz del día, recibidos por una nación que llora y celebra al mismo tiempo. Delcy Rodríguez, en un intento desesperado por evitar el mismo destino que sus antiguos aliados, ha entregado a la comunidad internacional las coordenadas de todas las fosas comunes y los archivos secretos que vinculan a la inteligencia extranjera con los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Este acto de traición interna ha permitido que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declare oficialmente el fin de la dictadura y el inicio de un proceso de tutela internacional para garantizar la transparencia en las próximas elecciones generales. El panorama geopolítico ha cambiado para siempre. El colapso del eje Caracas-La Habana ha dejado una herida mortal en las redes de narcoterrorismo global. Se estima que la recuperación de los activos robados, calculados ahora en un total acumulado de más de $400.000 millones, permitirá que Venezuela inicie un plan de reconstrucción sin precedentes, eliminando la hiperinflación en cuestión de meses y restaurando la industria petrolera bajo estándares internacionales de transparencia. La era del miedo ha terminado, y aunque las cicatrices del saqueo son profundas, la justicia está prevaleciendo por encima de la impunidad. La historia registrará este día como el momento en que un pueblo decidió dejar de ser víctima para convertirse en el arquitecto de su propia libertad, mientras los tiranos que creían ser eternos hoy
Solo ocupan el espacio de una celda fría y solitaria,